Bueno, yo creo que ayer la jornada precisamente del parón de selecciones, de los amistosos que vimos, dejó muy claro que el Real Madrid está prácticamente en la cima del mundo y que ahora mismo sus jugadores pues son lo mejor que te puede pasar, porque lógicamente los protagonistas de ayer fueron precisamente jugadores del Real Madrid, fueron jugadores que principalmente juegan en Brasil, porque tengo que decir que lo de Vini, lo de Endrick, lo de Rodrigo, y eso que Rodrigo fue probablemente el más flojo, pero y lo de Cross. Hilo de Cross, una auténtica barbaridad. En definitiva, un Real Madrid que efectivamente está hecho para conquistar, está hecho para copar el mundo, está hecho para llenar portadas al día siguiente de partidos de este tipo, partidos de relevancia mundial. Por eso de verdad me gustaría ir un poco paso a paso en este vídeo, especialmente porque hay muchos detalles, hay muchas cosas que comentar, hay una serie de conclusiones que sacar de cara al futuro que honestamente para mí son desde luego lo que marca la diferencia en este grandísimo Real Madrid que ayer repartido por el mundo a través de jugadores que juegan a través de sus diferentes selecciones pues lógicamente pudimos ver y hacernos una idea de lo que es este equipo. ¿Vale? Un equipo único, un equipo que para mí es prácticamente imbatible, un equipo que crece por días, un equipo que encima incluso el más veterano da un auténtico recital porque lo que hizo Toni Kroos ayer fue absolutamente soberbio y es precisamente por eso por lo que tenemos que darnos cuenta y valorar muchísimo de verdad lo que estamos construyendo y lo que tenemos. Voy a entrar en primer lugar con el tema del gol de Endrick, que para mí representa de alguna manera la guinda o la cima de un jugador en pleno crecimiento que se ha convertido en un auténtico meteorito para el mundo del fútbol, puesto que su llegada ha irrumpido en la esfera internacional de manera absolutamente imprevista. Porque aunque es cierto que el Real Madrid quería darle todo este año y medio de tiempo para que él se fuera haciendo a jugar en un Palmeiras en ya una primera división, con más nivel, lo cierto es que prácticamente nadie se podía imaginar que en estos últimos 4 meses creciera tanto y no solo eso, sino que encima además también se convirtiera en un jugador que metiera el gol decisivo de Brasil contra Inglaterra en Wembley. O sea, es más lo que representó que otra cosa, es más lo que hizo por sorpresa que lo que venía haciendo. La prensa internacional, el poner a todo el mundo de acuerdo, el poner de una forma o de otra a miles y miles de espectadores frente a la pantalla para ver su gol que vino de un rechace que podía haber marcado Vinicius Junior, lo cierto es que ha dejado ya muy a las claras que para nosotros Endrick es el fichaje de referencia, es el fichaje del 9, es el fichaje que nadie esperaba pero se ha encontrado y es definitivamente el jugador que en mi opinión va a ser una de las grandes referencias con permiso de Mbappé el año que viene. Porque si este jugador sigue esta trayectoria, no os extrañe que entre de 9 titular en el Real Madrid y que tenga mucha y mayor relevancia de lo que mucha gente le está atribuyendo. Mucha gente está pensando que a lo mejor él va a llegar un poco primero al banquillo hasta que se vaya haciendo y luego ya veremos y todo ese tipo de cosas. Pero no, lo cierto es que pinta que puede ser un grandísimo titular y que a lo mejor nos llevamos una grata sorpresa con un jugador que es en definitiva alguien que ha nacido para estar en el Real Madrid, un tío de pura potencia que entró para revolucionar el encuentro, que entró desde el banquillo, que nadie pensaba que podía ser tan determinante y que sin embargo volvió a Inglaterra de alguna manera loca. Y ese es nuestro jugador. Es el jugador que fichó Florentino Pérez en su momento, es el jugador que habíamos visto crecer en Brasil o sobre todo a través de los ojos de nuestros ojeadores, de Juni Calafat, etc. Es el jugador que estábamos buscando y ayer efectivamente se convierte en un auténtico crack, ayer se convierte en el jugador que todos queremos. Entonces, para mí, con todas las portadas que está copando, Endrick es desde luego ha entrado en cierto modo en el número uno, diría yo, de los candidatos a ser titularísimos en el Real Madrid. Y no estoy hablando ni exagerando, no estoy hablando por hablar. O sea, para mí, Endrick definitivamente puede ser un jugador que se convierta en el 9 de nuestro equipo si es que antes nadie lo había tenido en cuenta. Así que una auténtica maravilla lo que hizo Endrick ayer. Y seguramente vamos a seguir viendo muchísimo más del jugador. Yo creo que está en pleno crecimiento y que desde luego todavía le queda muchísimo por demostrar. Pero obviamente hay que ir con tiempo, hay que, no digo esperar, pero sí dejar que crezca sin agobios, ¿vale? Porque él ya de alguna manera se está
él ya de alguna manera se encargará de que todo fluya. Y el Real Madrid también. Y es el mejor sitio, lógicamente, para que nuestros jugadores crezcan. Es el mejor ambiente. Ya lo comentó ¿quién lo dijo? El segundo entrenador de Turquía con Güler. Y yo de verdad que le creo. Por cierto, ahora vamos con otro tema que no tiene nada que ver, pero que es igualmente interesante porque, como veis, a Laporta ya el tema de los árbitros le llega hasta el pescuezo en el sentido de presión social. Y ayer precisamente hubo un vídeo que es, de hecho, está siendo tendencia porque se ve a alguien increpando de alguna manera a Laporta durante un paseo por la calle, estaba en los stands, no sé realmente dónde podría estar, y bueno, pues le sueltan algo que lógicamente al presidente del Barcelona pues no le gustó nada. Él respondió, tengo que decir que resolvió la situación de la mejor manera que podía resolver, teniendo en cuenta que es una situación delicada, lógicamente cuando uno está ahí en el momento, pues obviamente sea más o menos culpable, lo cierto es que cuando te las ponen así tan claras, tan cortitas y el pie pues no te gusta. Y en este sentido Laporta intenta resolver la situación cuando alguien le confronta en la calle y le dice en catalán directamente, ¿vale? Lo vais a escuchar directamente, que deje de comprar árbitros. Vamos a escucharlo para que lo veáis. Joan, deixa de comprar els àrbits, home. Jo no compro els àrbits. Deixa de comprar els àrbits, tio. Deixa de comprar els àrbits. El Barça no compra els àrbits. Ah, no? No, home, no. És una estafa tot des de Madrid. No, però i tant, és una manipulació. Manipulació, d'acord, molt bé. No problema, llavors. Bueno, ahí lo teníais el asunto. Él es, lógicamente, es la mayor defensa del Fútbol Club Barcelona, la mayor defensa de Laporta, la mayor defensa de los medios de comunicación, de youtubers, etcétera. Decir que todo es una manipulación, que todo es un invento desde Madrid, que nos lo hemos inventado todo, que en definitiva no hay nada, que todo se va a caer por su propio peso. Pero lo cierto es que hubo pagos. Lo cierto es que hubo pagos a Negreira, y esto es lo que quieren esconder, ahora quieren callar con querellas, con denuncias, con amenazas, con todo este tipo de cosas que realmente, en mi opinión, no deberían ir a ningún sitio en un país libre. Si tú realmente estás en un país libre, deberías poder opinar acerca de ciertos temas y deberías poder hacerte eco sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de peaje mediático, social, punitivo, judicial o lo que sea, el hecho de hacerte eco de lo que está sucediendo con respecto a un tema que está muy candente en el fútbol español. Entonces, en este sentido, bueno, cada uno se lo toma como quiere, lógicamente, como creo yo. Pienso que Laporta intenta esquivar a ese aficionado de la manera más elegante posible dentro de lo que hay, pero eso no quita de la gravedad del asunto. Es un asunto que para mí se tiene que resolver en los tribunales, es un asunto por el que tienen que responder, porque hay muchas figuras imputadas y porque mucha gente tiene que dar cuenta y responder por qué hizo esto y lo otro, y al final es como va a terminar siendo. Entonces tampoco tenemos que llevar nosotros, no hace falta llevar guerras a la calle, si es que nosotros realmente no pintamos nada. O sea, el Real Madrid tiene un equipo jurídico, y hablo del Real Madrid lógicamente por los pasos que ha dado. El Real Madrid tiene un equipo jurídico lo suficientemente potente y profesional como para defender al Real Madrid en lo que pueda haber sido perjudicado. O sea, nosotros no tenemos que luchar batallas aisladas, solitarias, donde intentamos ser lo que no somos. Bueno, esto lógicamente a nivel mediático puede crear presión social, puede crear una serie o un estado de opinión favorable o en contra, pero igual que te va a salir gente a favor, va a salir gente en contra, ¿me entendéis? Entonces, a nivel mediático está bien que lo comentemos, que lo digamos, lógicamente como país libre entiendo que somos, pero al final esto se tiene que resolver en los juzgados, y el Real Madrid ahí es donde tiene que estar y donde de hecho está. Por eso no tenemos que ir de salvadores de la patria, simplemente estar ahí con nuestro equipo, hacernos eco de ello, opinar, lógicamente, pero ya está, nuestro papel es ese, o sea, no es ninguno más. Entonces, bueno, pues aquí desde luego este chaval o caballero o quien sea, bueno, pues le ha dicho eso a Laporta, también lógicamente se lo ha dicho de una manera bastante respetuosa, o sea, tampoco se ha sobrado ni nada parecido, pero lógicamente son situaciones lo suficientemente delicadas como para verlas así. Esto es lo que se refiere al tema del vídeo de Laporta, que voy a dejar por aquí grabado, y luego el último es otro, es un nombre del que os quiero hablar porque es importante. Sabéis que hace aproximadamente 15 días, si no recuerdo mal, Miguel Gutiérrez, periodista del Borussia Dortmund, estuvo por aquí, ¿vale? Estuvo por aquí y nos estuvo hablando un poco de la actualidad del fútbol alemán. Pues bien, ayer
en el partido Alemania-Francia, el partido y la selección alemana a la que resucitó Toni Kroos a los 7 segundos, este chaval, Florian Wirtz, estaba marcando tras un magnífico y majestuoso pase de Toni Kroos. Pues bien, Florian Wirtz fue el jugador que Miguel Gutiérrez mencionó que es un jugador total y que si Florentino no tiene en la lista, lo tiene que tener ya metido entre sus favoritos y en el radar. Ya se le está haciendo tarde a Florentino, entre comillas, si no lo ha metido ya. Y ya os digo yo que Florian Wirtz está más que de sobra en la lista del Real Madrid de jugadores conocidos y que no hace falta que conozcamos más porque efectivamente son jugadores que van a dar mucho. Florian Wirtz, el único problema que tiene es el que tiene prácticamente todos los grandes futbolistas que no están en el Real Madrid y es el poder acceder. El Real Madrid está tan sumamente copado ahora y en el futuro de grandes estrellas ya comprometidas que va a ser muy difícil, como digo, que todos tengan un hueco. Va a ser casi diría imposible. Entonces Florian Wirtz puede ser uno de esos grandes jugadores que sin embargo, a pesar de lo que nos gustaría que el jugador triunfara, se puede quedar ni más ni menos que fuera. ¿Por qué? Porque en el Real Madrid ya no hay más espacio para nadie. Entonces, no puedo por desgracia reproducir el gol de Florian Wirtz aquí, pero sí deciros por lo menos que es alguien que hay que tener en cuenta. Si alguien del ataque del Real Madrid falla, entonces honestamente creo que Florian Wirtz puede ser un candidato de lujo para el Real Madrid. Así que bueno, yo ahí lo dejo, cada uno que lo mire como quiera. Fue Toni Kroos desde luego el que le puso el pase soberbio, pero marcar a los 7 segundos a mí me parece no solo extraordinario, sino absolutamente extravagante como para decir, este tío tiene que estar ya en la lista. Y bueno, vamos a continuar porque ayer fue una noche de estrellas, principalmente estrellas madridistas, pero también fue una noche de claroscuros. ¿Por qué? Pues porque han llegado malas noticias de esas que no gustan a nadie, sobre todo cuando se producen en parones internacionales. Y en este caso le ha vuelto a tocar la China a Guardiola, que el otro día veía como Haaland se lesionaba en el entrenamiento con Noruega y anoche tuvo que recibir otra potencial baja gordísima precisamente a 16 días de venir el Real Madrid. Pero antes de eso, quiero comentaros algo acerca de Kylian Mbappé. Son dos actualizaciones que a mí me parecen lógicamente lo suficientemente importantes e interesantes como para que las tengamos en cuenta. Ayer Ramón Álvarez de Mon dejó un tuit en el que comentaba cómo le había sentado y cómo había sido la comunicación de Florentino Mbappé de que no le iba a permitir ir a los Juegos Olímpicos. Y por eso quiero compartirlo con vosotros porque ahí lo tenéis. Fue a través de un tuit en el que Ramón Álvarez de Mon se hizo eco de esta información suya propia. Mbappé ya está fichado por el Real Madrid y en su momento también se decidió que no iría a los Juegos. Por cierto, el jugador lo entendió perfectamente pese a su deseo de disputarlos. Entonces, es verdad que, bueno, no solo está fichado por el Real Madrid, como os comenté yo, que el otro día en la conferencia de prensa mostró más de lo que la gente piensa y dijo más de lo que la gente piensa. Sin embargo, muchos no lo interpretaron como una rueda de prensa de grandes titulares, una rueda de prensa a la que dejara información concreta. Bueno, pues si leíais entre líneas, efectivamente sí que había dejado muchas más cosas de lo que la gente pensaba. Pues bien, al hilo de lo de Ramón Álvarez de Mon, todavía hubo otro tema del que hablar. Perdón, hubo otra persona también protagonista que fue Jérôme Roten, que sabéis que tiene su programa en Radio Montecarlo, ¿vale? Y que dijo ayer algo también acerca del anuncio del jugador de cuándo podría anunciar algo. Decía, Mbappé va a fichar por el Real Madrid, no le digo nada nuevo a nadie. Y luego continuaba diciendo, lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones contra el City en cuartos o en semifinales. Explicaba, mientras exista la posibilidad de ver un PSG Real Madrid, entonces no va a decir nada, no anunciará nada. En definitiva, lo que él no quiere es que todavía exista esa posibilidad de que ambos equipos se enfrenten y él andar anunciando absolutamente nada. Quiere ser súper pulcro en todo este tema, ¿vale? No quiere cometer el menor error, no quiere que se le tome por lo que no es, no quiere acabar mal con nadie, con absolutamente ninguna afición, especialmente la del Paris Saint-Germain, para que no interpreten que ha sido irrespetuoso, que se ha pasado, que no está bien lo que ha hecho. Nada de eso.
nada de eso, ¿vale? Lo que ha hecho precisamente es ser lo más cuidadoso posible desde el primer momento, con el apoyo del Real Madrid, con el apoyo de Florentino, que probablemente le haya aconsejado lo que debe y lo que no debe hacer, y a partir de ahí habrá dicho, mira, no vamos a liarla más, yo no anuncio nada y mientras exista la posibilidad de un enfrentamiento entre los dos equipos, de momento me voy a callar. No voy a meter nada de por medio porque si no al final la voy a liar y encima la gente la va a tomar conmigo, que es un poco la gran preocupación tanto de Mbappé como de su familia. En definitiva, ellos han sido los artífices de una salida que va a dejar mucho resquemor a pesar de que se apoye, pero quieren ser precisamente por eso lo más cuidadosos del mundo para que nadie se les mosquee ni se les enfade, porque la mala imagen lógicamente no hace negocios y eso la familia Mbappé lo sabe perfectamente bien. Entonces a partir de ahí pues lo único que nos queda es esperar y cuando llegue esa oportunidad y esa posibilidad el jugador seguramente lo dirá y lo anunciará. Y no tendremos que esperar a absolutamente nada, ya os lo digo yo. Así que bueno, vamos a tomarlo con calma porque, como veis, cada vez queda menos. Y en ese sentido no creo que tampoco haya que volvernos locos, ¿vale? Yo creo que queda tiempo de sobra. Luego, más cosas que tengo por aquí. El abrazo. O mejor dicho, el bofetón de Bellingham a Endrick, que como digo, por miedo a que me puedan petar con el tema del copyright, no lo voy a compartir, pero creo que todo el mundo le quedó ayer bien claro que Bellingham ya le dio la bienvenida a Endrick, ¿vale? Y lo hizo a través de ese bofetón cariñoso que luego fue continuado y seguido. Bueno, os lo voy a poner aquí un poco, dejadme que lo adelante aquí. Aquí lo tengo, mirad. En ese momento Jude Bellingham va a Endrick y le da ese bofetón cariñoso por haber marcado el gol del partido. La verdad es que, bueno, pues entrañable porque luego Endrick se sorprende y se abraza a Bellingham, al que por cierto ya conocía cuando vino precisamente al Bernabéu, ¿vale? Cuando vino al Bernabéu. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando los ves así te gusta porque además, bueno, luego se abraza a Vini y cierto es que luego también hay por ahí un abrazo de los tres, de Vini, de Rodrigo, de Bellingham, que al madridismo le encanta y le gusta porque tanto que han andado diciendo que si vestuario roto, que si vestuario dividido, que si vestuario no sé qué, lo cierto es que parece que va a ser más bien al contrario y creo que hay es una unión de vestuario espectacular que encanta a todo el mundo y que nos hace entender que efectivamente este equipo va a llegar muy lejos y de la mano de los mejores, de la mano de jugadores que son proyecto de medio, largo plazo que van a dejar al Real Madrid, la historia del Real Madrid, mucho más alta de lo que ya estaba. Entonces, cuando todo esto se empezó a hacer, era prácticamente una locura, pero ahora que ya va cobrando cuerpo es cuando tiene todo el sentido del mundo, y es ahora cuando realmente estamos entendiendo por qué se hicieron determinadas cosas, determinados fichajes, determinados nombres que en un principio no sonaban o no cuadraban o no se veían y sin embargo ahora sí que los hemos visto. Así que bueno, pues en ese sentido yo sinceramente me alegro mucho de que sea así, me alegro de que hayan hecho tan buenas migas y de que además lo estén demostrando como tiene que ser. Porque para mucho antimadridista pues esto va a ser lógicamente lo que les rompa todo el relato precisamente de lo que llevan diciendo toda la vida con el tema de que si el vestuario, que si se va a dividir, en fin, todo este tipo de tonterías que tenemos que escuchar siempre. El asunto, bueno, abrazo de Endrick y luego, ahora sí, vamos a un tema que es incluso mejor todavía. ¿Por qué? Pues porque ayer, como os he dicho al principio del vídeo, a Guardiola le dieron otra mala noticia. Esa mala noticia es la posible lesión de Kyle Walker, ¿vale? Además, encima, para Chasco, le viene en una jugada en la que realmente es Vinicius el que provoca, entre comillas, esa lesión, porque Vini corre a por un balón, me parece que es en el del gol además, corre a por el balón y Kyle Walker efectivamente no puede, lo intenta, pero no puede seguirle por lo menos en condiciones normales. Y ahí veis la imagen, porque a los 15 minutos tuvo que ser sustituido porque le dieron calambres o algo parecido, o no, un pinchazo, perdón, en los isquiotibiales, a 15 días de ver al Real Madrid. O sea, os podéis imaginar cómo tiene que estar Guardiola, tiene que estar que salta y que muerde. ¿Por qué? Porque encima Guardiola, hay que decirlo en su defensa, fue uno de los que ya dio un aviso, me parece que con las lesiones de
Courtois y Militao. Me parece que con las lesiones de Courtois y Militao. No sé si con una o con otra, efectivamente fue Guardiola cuando rompió, cabreado y dijo es que claro, y nada, y llamarán a otro y se romperán no sé cuántos y vendrá otro y seguirán haciendo el calendario, seguirán dando partidos y no sé qué tal y cual. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo le puede sentar esto a Guardiola? Pues como un tiro, porque encima ya no es solo eso, sino que ha visto cómo en apenas 4 días, 2 de sus mejores jugadores, Haaland y Kyle Walker, a lo mejor no pueden disputar una eliminatoria de Champions. Y lógicamente no le hará ninguna gracia. Pero es que no le hace ninguna gracia a nadie, porque como hemos dicho 150.000 veces, no se trata de hacer y jugar más partidos, se trata de tener partidos de calidad que le importan a la gente y que le gustan a la gente. No partidos que realmente no engañan a nadie. Partidos que no van, no vienen, amistosos, Nations League, torneos que muchas veces no sabes ni qué están jugando, ves a los equipos jugando y no sabes ni de qué va el tema, porque has perdido el hilo, porque el único hilo conductor son las ligas domésticas, la Champions, que ahí sí que te mantienes atento y sabes qué se está jugando. Es inconcebible, es imposible que una persona no sepa que se está jugando un partido de Champions, pero es totalmente posible que una persona vea la selección y diga, ¿y qué están jugando? ¿Esto que es un amistoso? ¿O es la Nations League? ¿O es la Eurocopa? ¿O es una clasificación para la Eurocopa? ¿O es una fase eliminatoria de no sé qué? No lo sabes. No lo sabes porque estás perdido, porque son una serie de partidos que no le interesan a nadie. O sea, que no levantan la misma expectación y sin embargo a los jugadores los revienta. Los revienta. Y luego, ¿quién paga el pato? Los entrenadores, los clubes que tienen que ponerse el dinero, todo ese tipo de cosas. Pero como de momento por ahí sigue el asunto, a mí personalmente me da absolutamente igual, que hagan lo que quieran, pero desde luego este no es el camino en absoluto. Hasta que lo quieran comprender seguramente se pasarán muchos años, ya os lo digo yo. O sea, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, fijo. Ayer sabéis que se disputó el Corazón Classic Match, que es un partido de veteranos del Real Madrid contra el Oporto, en este caso, de veteranos del Oporto, cuyos fondos van destinados a la investigación sobre la ELA, ¿vale? El estadio estaba petado hasta arriba de gente, lógicamente todo el mundo quería ver a las leyendas del Real Madrid, pero hubo un momento muy morboso en el que Florentino, como de costumbre hace, saltó a saludar o pasó a saludar precisamente a los jugadores, pues lo clásico, un choque de manos, saludando, etcétera, etcétera, dando la bienvenida a todos aquellos jugadores que en algunos casos llevan ya muchos años retirados de la esfera del Real Madrid, pero que todavía pueden participar en este tipo de partidos. Pues bien, había dos que lógicamente siguen siendo las leyendas de la historia del Real Madrid, de los galácticos, que son Zidane y Figo, y ninguno de ellos salió de la mejor manera del Real Madrid. Bueno, pues había ganas de ver cómo les iba a recibir Florentino o cómo iba a ser ese saludo y efectivamente, bueno, como veis ahí, una vez más tengo que advertiros que no puedo compartir porque son imágenes del Real Madrid y también las peta y además que no se casan con nadie, o sea que no voy a poder reproducirlas, pero bueno, ahí veis el gesto de Zidane que se lanza a abrazar a Florentino y os tengo que decir que además, como veis, risas, buen rollo, tal y cual, en fin, en definitiva todo bastante mejor de lo que mucha gente pensaba que había terminado. Acordaos de aquella carta que escribió Zidane, que eso no le gustó nada ni al club, ni a Florentino, ni nada. Pero luego el otro momento fue este, con Figo, porque con Figo tampoco terminó muy bien. Encima, lo de los audios se filtró y Figo salía muy mal parado y bueno, pues tengo que decir que con Figo, si veis la imagen, no hubo tanta cercanía. Sí que es verdad que bueno, hubo un gesto como bueno, ahí veis como Florentino se retrae un poco en el sentido de que bueno, aguanta un poco lógicamente el momento, Figo también, obviamente no se iban a dar 40.000 besos, es verdad que en su momento Florentino ya le pidió perdón a Figo por lo que se había filtrado y bueno, pues un saludo normal y corriente y hasta luego, a seguir adelante y se acabó. Bueno, pues con Figo la cosa está un poquito más tirante porque luego encima Figo me parece que es delegado de la UEFA, se ha manifestado varias veces en contra de la Superliga, o sea que esto tampoco ayuda a la relación, pero bueno, ahí estaba el momento, ya cada uno que lo interprete como quiera. Y preparaos porque se viene la siguiente palanca de Laporta, la siguiente palanca del Barça, porque efectivamente la máquina ya no da para más y están dándose cuenta y están empezando a considerar que van a tener que vender a jugadores que incluso, como ellos mismos reconocen, no están amortizados. Rafinha se va a marchar o tiene toda la pinta de que tiene ya el cartel de se vende sobre sus hombros y efectivamente por lo visto hay ofertas, bueno, de Arabia por supuesto y de algunos otros equipos. Y dicen por aquí que podrían llegar hasta
sacar 100 millones por él. Yo no sé si sería tan optimista con este tipo de pronósticos. Ya sabéis que el Barça, si peca de algo, es de exceso de optimismo, que luego le pasa factura, pero en cualquier caso, bueno, pues podría ser en definitiva un alivio económico muy fuerte. Es verdad que han rechazado 200 millones por Lamine Yamal. Es cierto también que entiendo que vean al jugador como un proyecto de futuro y que a lo mejor Rafinha en este caso sea el sacrificado, pero en cualquier caso que sepáis que el jugador, como ellos mismos reconocen ahí en ese titular que veis, no está amortizado, ¿vale? No está amortizado, pero en cualquier caso sí que puede ser obviamente dinero que necesitan de manera urgente. A ver, luego están nombres como Araujo, De Jong, que sabéis que ha habido flirteos con otros equipos porque es que no se sostiene el tema financiero del Barça y precisamente por eso es por lo que quieren intentar sacarlo del abismo. Entonces, en ese sentido, yo honestamente creo que harían bien en quitarse desde luego uno de estos jugadores que en cierto modo les puede permitir aliviarse un poco financieramente hablando y que luego a nivel futbolístico a lo mejor no les comprometa tanto. Depende ya un poco de la planificación que tengan, de la idea que tengan. No sé si utilizan este dinero para fichar a más gente o no, o para resolver deuda o para resolver cuentas o lo que sea, pero desde luego Rafinha tiene toda la pinta de que va a ser la siguiente palanca del FC Barcelona precisamente porque es que lo necesitan. O sea, no es un juego, no es una tontería, no es una broma, por mucho que ellos vendan a nivel mundial, que eso también es cierto que venden mucho, bueno, pues todavía tienen que seguir aliviándose con determinadas descargas, por lo menos de este tipo. Hace unos días, no tantos, me parece que 15 días, se dio una exclusiva de que el PSG había ofrecido 200 millones de euros por Lamine Yamal. No se confirmó en su momento, pero ayer efectivamente Laporta sí lo hizo diciendo y alegando que efectivamente le habían hecho ofertas por un jugador que era Lamine Yamal que habían rechazado porque priorizan totalmente el desarrollo del jugador como futuro crack del club antes que el dinero. Por cierto que Laporta dijo que ya están viendo la luz al final del túnel. Yo no sé de qué van las cuentas del FC Barcelona y casi prefiero no saberlo, pero sí que me llama mucho la atención que tenga esta visión tan optimista del futuro. En cualquier caso, lo que ha dejado, en mi opinión, demostrado, y no por la parte del Barça, sino por la del Paris Saint-Germain, es que efectivamente el Jeque está desesperado. El Jeque quiere un reemplazo ya de Kylian Mbappé, pero el problema es que está ofreciendo 200 millones de euros por un crío que no tiene todavía la madurez futbolística como para llevar sobre sus hombros el peso de la responsabilidad que un jugador como Mbappé va a dejar. Lamine Yamal puede ser un grandísimo jugador, pero le falta mucho por hacerse. Le faltan partidos, le falta mili, le faltan 1.000 millones de cosas. Ser definitivo, marcar más goles, ser la referencia del equipo, liderazgo, veteranía, autoridad, presencia, le falta todo. Y sin embargo tenemos a un tipo que está medio zumbado poniendo 200 millones por un chaval que de verdad en cualquier país, gesto, club del mundo no sería ni lógico ni razonable pensarlo. Desde luego Florentino jamás haría esa locura o esa barbaridad, pero si efectivamente el Jeque entiende que tiene que hacerlo, que tire, se lo va a comer con patatas porque van a reventar al chaval. Igual aplica con Cubarsí, igual con Ansu Fati, igual con quien sea, con Pedri lo han reventado, o sea, con quien sea, me da igual. Pero como no aprenden, pues nada, seguir alimentando a la burra, ya veréis como al final estos jugadores van a acabar bastante peor de lo que mucha gente piensa, porque van a tener que rendir a un nivel que lógicamente está muy, muy lejos del que realmente tienen. Y bueno, os pongo ahí ni más ni menos que el resultado de este partido, pero ya me gustaría a mí poneros la imagen y el pase en concreto que llevó a cabo el señor Toni Kroos a los 7 segundos de partido, que le puso la bola en el pie a Florian Wirtz y que le sirvió precisamente para transformar el 0-1 y dejar bien claro que este señor, que todavía no sabe si va a renovar y que mucha gente piensa que puede estar ya al borde del retiro, se comió a Mbappé, aplastó a la Francia, campeona y subcampeona del mundo, y encima le puso un balón, como digo, a Florian Wirtz, que resucitó absolutamente todo el centro del campo alemán y a la propia, por ende, selección alemana que venía de una dirección que había tomado, en mi opinión, sin rumbo y que ayer tuvo un maestro a la batuta que se llamó Toni Kroos y que en definitiva hizo la gran diferencia y marcó la gran diferencia efectivamente en todo esto. Para mí Toni Kroos creo que ha sido y fue de hecho el metrónomo del partido y en cierto modo se convirtió en la gran esperanza alemana, toda aquella esperanza que pasa para los aficionados alemanes porque la próxima Eurocopa sean otra vez un rival a batir y sean de una forma o de otra el equipo más temido, porque si incluso hizo de menos a Kylian Mbappé, que no tuvo su noche definitivamente, como tampoco lo tuvo Francia, porque encima Toni Kroos ya no es solo el recital que dio, es que encima
pasaba o se zafaba de la presión de los jugadores de Francia como si no tuviera ningún tipo de problema, honestamente creo que es para hacérselo mirar y desde luego empezar a considerar a la selección alemana como una selección que efectivamente en esta Eurocopa puede tener algo que decir, una selección que en las últimas citas mundiales pues se ha quedado como se ha quedado. Entonces en ese sentido yo me alegro mucho de que sea Toni Kroos, que por supuesto se ha ganado la renovación, eso yo os lo digo yo, no lo duda nadie, ahora ya depende de él, ya no depende ni del Real Madrid, porque el Real Madrid está encantado con Toni Kroos y quiere que se quede. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver de qué va todo esto y vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante y al final tenemos al Toni Kroos que queremos la temporada que viene. Y aunque sea el tema de interés, lo cierto es que ya cansa un poco. Y ayer precisamente a Tchouaméni le volvieron a preguntar por el tema y el jugador, pues bueno, salió un poco por la tangente, pero ya dando a entender como que le cansa un poco el asunto. Las palabras de Tchouaméni con respecto al futuro de Kylian Mbappé fueron estas que tenéis aquí, que prácticamente eran vaticinables 100%. ¿Cuándo va a anunciar Mbappé su fichaje por el Real Madrid? Para ser sincero contigo, ahora mismo no me importa. Vamos a ver qué hace. De momento es jugador del Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué pasa en el futuro. De alguna manera, Tchouaméni quería cerrar ya todo tipo de especulación, rumores, dimes, diretes que están constantemente todo el rato con el tema. Ya sabemos perfectamente todos que Mbappé va a venir al Real Madrid, que será muy difícil que la cosa cambie, como ocurrió en 2022, porque además parece que ya está completamente firmado, está completamente hecho y no hay ningún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar y a estar tranquilos porque efectivamente ese jugador ya lo tiene hecho con Real Madrid, no hay por qué precipitarlo. Como os he comentado antes, Jérôme Roten decía, lo va a anunciar en tanto en cuanto no haya una posibilidad real de que París Saint-Germain y Real Madrid se enfrenten, porque si se enfrentan en alguna eliminatoria, él no quiere quedar mal. Y cuando el Real Madrid no esté, pues a lo mejor lo anunciará. Eso dijo Jérôme Roten. A mí se me hace un poco raro. Yo creo que cuando eliminen al PSG es cuando realmente lo va a decir. Pero si, por ejemplo, el Madrid fuera eliminado y el PSG sigue adelante, yo no creo que él vaya a decir nada porque querrá demostrar que está completamente concentrado con su equipo. Y que no tiene ningún sentido, o sea, tiene cero sentido hablar de eso, de nada, mientras él siga vivo en esa competición. Entonces, seguramente no se extrañe que a lo mejor hasta que no acabe la competición o hasta que no elimine al PSG no diga nada, independientemente de lo que haga el Real Madrid. El Real Madrid al final puede estar eliminado o no, pero no es su equipo. Entonces a él, vale, pues se elimina al Real Madrid, no va a salir a anunciarlo inmediatamente cuando lo eliminen. ¿Me entendéis? Vamos, yo creo personalmente, luego me puedo equivocar o no, pero creo que va a ir por ahí los tiros y Tchouaméni, lógicamente, pues ¿qué te va a decir? Y aunque lo sepa, no te va a contar nada si es que es de cajón de madera de pino. Y lógicamente otro de los momentazos de ese Inglaterra-Brasil fue el abrazo de los tres, el abrazo de Bellingham, de Vinicius, de Rodrigo, que salía precisamente en todas las televisiones porque era desde luego una manera de demostrar la unión del vestuario, una manera de callar la boca a mucha gente que está constantemente intentando hacernos ver y creer que no van a tener ningún tipo de feeling, no van a tener ningún tipo de unión y sin embargo lo que vemos aquí en este abrazo es precisamente todo lo contrario. Tres jugadores que representan como nadie el ataque del Real Madrid que efectivamente a partir del año que viene junto con Mbappé van a generar todo tipo de emociones, sensaciones, desde luego todo tipo de espectáculo, todo tipo de, en mi opinión, emoción alrededor de ellos, de lo que se les viene, de lo que es el proyecto del Real Madrid en sí, que lógicamente va a ver a las mejores figuras del mundo, del estrellato futbolístico, las va a ver reunidas bajo la misma camiseta y bajo el mismo escudo que es el del Real Madrid, que es que no sabemos muchas veces a nivel, en mi opinión, de lo que somos, de lo que nos hemos convertido y de quienes estamos por demostrar, honestamente creo que todavía no somos conscientes del proyecto tan grande y tan importante que hemos hecho. Entonces, en este sentido, yo espero que la gente poco a poco lo vaya valorando porque para mí se vienen cosas muy, muy buenas dentro de este Real Madrid. Un Real Madrid que, como digo, está espectacular y que, desde luego, en mi opinión, va a hacer historia. O sea, va a hacer historia. Este Real Madrid, de hecho, ya está haciendo historia. Creo que ha demostrado tener una soberana ventaja ya en primera división con respecto a cualquier otro equipo, sea Barcelona, Atlético de Madrid o cualquiera, a nivel de regularidad, y ahora está por ver qué puede pasar en Champions, pero creo que este año somos bastante favoritos, con permiso lógicamente del City, que es el actual campeón y que no es fácil, no es un equipo desde luego nada fácil, pero bueno, vamos a ver efectivamente qué pasa.
Precisamente teníamos ganas de oír también a Vinicius Junior hablar así de Endrick, porque esto desde luego demuestra lo que es el Real Madrid a día de hoy y además y sobre todo por encima de todo demuestra lo que puede llegar a ser Endrick en el Real Madrid, que para mí sinceramente va a ser una de las grandes sorpresas del año que viene, con permiso de Mbappé. Pero Mbappé, si funciona bien, se le trae para funcionar bien, no se le trae para que sea una sorpresa, sino más bien lo contrario. Es alguien que ya está asumido que va a ser un crack. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos a Vini, que tuvo, como digo, unas maravillosas palabras para su colega, para su amigo, para Endrick, para el futuro del Real Madrid. Decía: Endrick todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para venir al Real Madrid. Ojalá podamos hacer grandes cosas. Es una generación que viene para cambiar y hacer historia. Y de hecho yo creo que lo voy a poner aquí precisamente para que lo escuchéis. Sí, Rodrigo, tú, vaya Real Madrid se viene, ¿no? Sí, ojalá podamos hacer grandes cosas por el Madrid. Enrique todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para que en la próxima temporada viene con nosotros. Kelly, contame cómo lo ves al equipo, cómo lo ves a estos chicos, a este proyecto de Dorival que empieza aquí en Wembley, nada más ni nada menos. Empezamos de una manera muy buena, ¿no? De ganar de Inglaterra aquí fuera de casa es siempre importante, y volver a ganar después de 4 o 5 partidos que nosotros no hemos ganado. Y es una regeneración que viene para cambiar, para hacer historia, y el más importante siempre es mundial. Bueno, esa es otra cosa que también tenéis que apuntar. Brasil hizo un partido muy serio ayer, ¿eh? Brasil hizo un partido muy serio ayer, mucho mejor en defensa, mucho más expeditivos, mucho más resolutivos, mucho más rápidos, más verticales. Estuvo bien Brasil, ¿eh? O sea, yo lo dejo ahí al apunte un poco para el que quiera tomarlo, pero no creáis que Brasil es al que se le mete mano con los últimos partidos, como dice Vini, que estaban sin ganar. Este Brasil ya va por otros derroteros. Cuidado que esto es otra historia. Luego, además, en otro momento, tierra trágame vino en el propio partido, en el propio Corazón Classic Match, cuando Casillas, en una salida de balón con la mano, no sé en qué estaba pensando, no sé si es que le entorpecía a alguien para ver, pero se le ocurrió ni más ni menos que lanzarle la bola justo a la chepa de Arbeloa, con el que en el pasado ya sabéis que tuvo sus más y sus menos y seriamente, al que por cierto, o bueno, yo creo que aquí lo que hizo Arbeloa, Casillas, fue tomarse revancha de aquella vez en la que Arbeloa le rompió o le fracturó el dedo y que por eso precisamente cayó en desgracia con Mourinho y terminó perdiendo, en mi opinión, la incuestionabilidad en la portería del Real Madrid. Pues como veis, bien, en esa acción precisamente Casillas va a sacar de portería, aquí está Arbeloa, y lo que hace es estamparle precisamente el balón justo ahí, en la chepa. En la chepa le pega el pelotazo y Casillas lógicamente se queda como diciendo: ¡ay va la que he liado! Se quedó con una cara como diciendo: ¡ay va! Levanta la mano pidiendo perdón, en fin, una cosa, una jugada bastante desafortunada. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que luego Arbeloa se lo tomó con humor y le respondió precisamente en las redes sociales, donde dijo: lo ha hecho aposta el mamón. O sea, dando a entender que todas aquellas rencillas que tenían ya quedaron un poco atrás. Sabéis que, bueno, pues uno se posicionó muy a cuchillo con Mourinho, Casillas estaba un poco mal visto por aquella época, no salió tampoco muy bien del Real Madrid, porque bueno, decían que filtraba la prensa, todo ese tipo de cosas, y bueno, pues este tipo de cosas se saben, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo, creo que además alguno de los dos ya dijo que se arreglaron en el sentido de mantener cordialidad, de mantener una buena relación o normal o cordial o lo que fuera, precisamente para este tipo de eventos donde te tienes que ver y no hay motivo para estar ni enfadado, ni mosqueado, ni no hablarse, nada de ese tipo. O sea que eso ya quedó un poco en el pasado y bueno, pues ahí queda el pelotazo que le dio ayer Casillas a Arbeloa, que bueno, como digo, fue coincidente, fue casualidad, pero que se quedó como se quedó. Así que ya está. No, tampoco hay que sacarle más historia.